Una de las personas estando allí, era tanta su ansiedad que se descuidaron en la vigilancia y esta persona se ahogó en el baño. Y ese día me recosté abajo de la camioneta de mi papá y ahí pasé la noche, abajo entre las llantas. Como que me miré a mí mismo allí acostado en el frío, en la lluvia, y comencé a llorar, a pedirle a Dios: Señor, no quiero terminar así. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, a este podcast donde una conversación puede servir de una gran reflexión. En esta noche tenemos a un invitado muy importante, muy especial, César López Cruz. Bienvenido, qué bueno que nos estás acompañando y pues esperamos que te sientas cómodo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio. Para mí es muy agradable, ¿verdad?, poder compartir un poco de mi experiencia con las personas que nos escuchan. Sí, para mí es una alegría poder, pues, apoyar un poco y de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Me estabas platicando con respecto a una experiencia que antes ya me habías contado, me pareció pues bastante interesante y pues bastante, ahora sí que productiva y llenadora para las personas que vayan a conocerla. ¿Cómo era tu vida antes y después de conocer el Evangelio, antes de conocer el cristianismo? Entonces quisiéramos escuchar un poco de tu experiencia para que puedas ahora sí que nutrir este programa. Ok, sí, mira, híjole, son muchísimas cosas, brother, pero pues trataré de resumirlo lo más que se pueda. Cualquier cosilla tú, cualquier duda, pregunta, o si me quieres comentar algo. Fíjate que antes de conocer a Cristo, mi vida, puedo decir que la cultura mexicana en la que muchos crecimos o en la que nos desenvolvimos, la gran mayoría de las personas, está rodeada siempre de influencias, de personas, de gente que de alguna manera influye tanto en tu vida que empiezas a imitarlo, ¿sí? Desde temprana edad estuve rodeado de personas, pues, malos hábitos que al contemplarlos, al verlos, pues uno empieza a tener curiosidad de saber qué se siente, ¿sí? Eh, Gran parte de mi niñez estuve rodeado por la mayor parte de las tradiciones de la cultura mexicana, pues son de la Iglesia Católica. Como sabrás, en la Iglesia Católica, pues hay un montón de festividades, 15 años, bodas, bautismos, todo tipo de tradiciones. Y siempre, en todas estas tradiciones, siempre hay algún tipo de vicio, ya sea cigarros, en algunos casos drogas, y pues uno empieza a aprender lo que los demás están haciendo, ¿sí? Quisiera hacerte una pregunta, hay quienes piensan que cuando se inicia en el mundo de los vicios, cualquier tipo de vicio, hay quienes dicen que una persona inicia solo. Quienes dicen, es decisión de la persona sola se mete en ese tipo de vida. Hay quienes dicen que siempre es por influencias. Tú, por tu experiencia, tú dices que es más por influencia de las personas. Es por lo que te rodea que uno llega a ese tipo de vicios. Sí, de hecho, la influencia es poderosísima, brother. Eh, Desde niños, todo lo que vemos lo aprendemos, o sea, aunque no querramos, imitamos lo que vemos desde pequeñitos. Si el papá dice algo o habla algo, el niño lo imita. De hecho, aprendemos a hablar por imitación. Cuando nos dicen, di papá, y uno como niño chiquito empieza a decir papá, o la mamá dice, a ver, di esto, y uno empieza a imitar. Entonces, si la mamá o el papá hacen algo, uno lo aprende y lo imita. Si los tíos, los vecinos, los familiares con los que nos rodeamos lo hacen o lo practican, uno lo aprende. Y digamos, aunque digan, tú no lo hagas, pero como estamos viendo el modelo, el ejemplo, lo imitamos aunque no querramos. Entonces los padres deberían servir de influencia positiva para sus hijos, pero cuando se deja que las personas que te rodean sean las que te influencien, y si pues uno no se da cuenta qué tipo de personas te estén influenciando, se puede incurrir en ciertos hábitos malsanos. Sí, completamente. Mira, yo recuerdo la primera vez que tomé fue porque hubo un partido de la selección mexicana. Eran como las 12 de la noche, lo estaban transmitiendo, no sé en dónde estaba jugando la selección, y se reunieron algunos tíos para ver el partido. Había tequila, había cerveza, había Coca-Cola,
y estaban allí tomando, pues, viendo el partido. Y obviamente uno empieza a ver, como ellos están tomando y también te dan a probar, ¿sí? Y uno empieza a consumir. Recuerdo que cuando estaba niño, mi abuelo tomaba una bebida que se llamaba pulque, y es muy común en las comunidades ver que los adultos le dicen al niño: "Prueba, consume, échate un traguito". Entonces, uno aprende porque los mismos adultos muchas veces, eh, es parte del ambiente, y como todos lo hacen, en el caso, por ejemplo, que éramos católicos, siempre había, bodas, 15 años, confirmaciones, y en todas siempre había alcohol, ¿sí? Es más, en la fiesta del 18 de octubre de nuestro pueblo, eh, toda la gente era muy normal ir a ver a los toritos, los castillos, los fuegos artificiales, y en muchos puestos de cerveza, y esto y el otro, y era muy normal que todos están tomando, todos bebiendo. Fíjate que cuando en tu entorno está lleno de vicios, por decirlo así, a veces no es necesario ni que te inviten. O sea, uno con lo que ve y lo tienes presente todo el tiempo, por ejemplo, una pequeña anécdota, la primera vez que yo tomé hace muchos años, a mí nunca me lo ofrecieron, pues de chico, ¿verdad? Pero mi papá tomaba demasiado. Entonces el verlo todos los días en casa, dije, pues ¿a qué sabrá? Entonces, mi primera interacción con eso fue el probarlo. Entonces lo probé, no me gustó y dije, yo nunca voy a hacer esto porque no me gusta, pero no fue necesario que alguien me invitara o me diera a probar, sino que a veces uno por curiosidad de, pues todos lo hacen, porque yo no, y uno lo prueba. Entonces, gracias a que, pues a mí en ese entonces no me gustó, me pareció desagradable, yo no lo volví a consumir y jamás he consumido desde ese entonces. Pero hay quienes como que le van tomando gusto después de verlo tan seguido, tan frecuentemente en la vida diaria. Sí, de hecho, el problema es que vamos creciendo y nos vamos rodeando de amigos, y yo te entiendo porque la cerveza nunca me gustó, tiene un sabor amargo. El tequila tampoco me gustó, pero lo que sí me gustaba era la sensación que me dejaba de una sensación de una especie de mareo, de euforia, de alegría, eh, una especie de atarantamiento, y eso era lo que se consideraba, bueno, uno se embriaga, ¿no? Y eso te lleva a después querer experimentar con otras cosas, porque una vez que, en la escuela, por ejemplo, conocí en la secundaria a un joven que lo castigaron, lo pusieron a limpiar los baños, porque los había rayado. Entonces, él estaba limpiándolos con tierra, y yo me acerqué, y él se llamaba Rodrigo, y le digo: "¿Qué estás haciendo?". Dice: "Pues aquí limpiando los baños". Pero él estaba ahora agarrando una estopa con y se la llevaba a la nariz. Y dije: "¿Qué estás haciendo?". Dice: "No, pues aquí moneándome". Entonces, ese olor, por ejemplo, o esa sensación, porque él estaba muy contento, muy alegre, y me dice: "Prueba". Entonces, me dio curiosidad, como tú dices. Ya no era el alcohol ni el cigarro lo que, aunque sí lo consumía de vez en cuando, pero ahora quería probar algo diferente, sí, porque la verdad no me gustaba la cerveza ni el tequila. Pero sí la sensación. Entonces, cuando empecé, a probar el tier, me llamó mucho la atención, porque me daba, pues, una especie de satisfacción, de alegría, y lo hice por curiosidad, porque quería saber qué se sentía. Y ese fue el problema, que a mí, pues, me gustó, ¿sí? Y alguno podía ser, quizás no el tier, pero sí el alcohol, algunos no el alcohol, pero sí el cigarro. Y algunos, en algunos casos, pues, pueden ser otras drogas más peligrosas, porque precisamente a raíz de esto, comencé a hacerlo más seguido, y eso me trajo muchas consecuencias, porque tenía amigos en la calle que, pues, que también lo hacían. Entonces, como mis amigos en la calle lo hacían, yo también comencé a hacerlo, y fumaban, tomaban. Este tipo de vicios en los que empezaste a incurrir, ¿de qué forma te afectaban a ti en tu vida diaria? Pero también platícanos de en qué sentido crees que afectaban a terceras personas. Uy, muchísimo, brother. Mira, en primera, pues, la salud, ¿no? Mía, pero después también a mis hermanos, porque, yo tenía un hermano mayor y uno menor, y comenzaba yo como que a inducirlos también.
Y aparte, mis papás empezaron a darse cuenta. Obviamente, ningún padre quiere que sus hijos estén en este tipo. ¿De tus hermanos eres el mayor, el menor? Tengo uno mayor y tengo uno menor, ¿sí? Y el problema era un detalle que es un mensaje para los padres, es que a veces por el querer tener más beneficios o más comodidades, muchas veces los padres trabajan demasiado y dejan a los hijos de alguna manera libres para que pues, se relacionen con personas a veces equivocadas o tengan acceso a amistades que las pueden afectar. Eso nos afectó mucho porque estábamos mucho tiempo solos. No teníamos quien nos vigilara, quien nos cuidara, nos escapábamos y las amistades con las que crecimos pues no eran de lo mejor. La mayoría eran personas más adultas, más grandes y todas tomaban, fumaban, y hacían cosas, pues equivocadas, ¿no? Malas. Entonces fue afectando hasta el grado de que yo ya me daba todos los días, con tiner, PVC, fumaba, al punto en el que veía ya cosas, delirios, escuchaba voces. A la escuela yo llegaba en un estado de, ahora sí que eh, no llegaba sobrio, pues estaba drogado. Algunos amigos en la escuela se dieron cuenta, algunas amistades que me decían, pues, oye, ¿por qué andas así? Y yo no me daba cuenta que yo ya era un adicto, hasta el punto. En este punto, ¿tu familia ya tenía ese conocimiento de tus comportamientos? Sí, mi mamá me pegaba, me escondía las cosas, me regañaba, pero yo ya era un adicto, sí, ya lo buscaba con demasiada frecuencia y llegó el punto en el que me volví muy dependiente. Y entonces fue ahí cuando le dije a mi mamá que pues ocupaba ayuda, porque ella me veía en ese estado. Entonces ella buscó un centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción, me llevó y ahí estuve. Yo tenía 14 años cuando me llevaron. Parece curioso que varias personas que entran en este tipo de adicciones que conozco, por lo regular nunca buscan ayuda. Siempre cuando se trata de ayudarlos, se les encierra en contra de su voluntad. No quieren ser ayudados. Pero el hecho de que tú hayas buscado ayuda en ese momento, ¿qué fue lo que remordió tu conciencia, en lo que pensaste, lo que detonó el hecho de que tú dijeras, yo solo ya no puedo, y buscaste esa ayuda? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Sí, mira, yo tuve un amigo, él se llamaba Marlon, él tenía 15 años, yo tenía 14, y nos juntábamos mucho en la calle. Nuestros papás generalmente no estaban. Entonces fumábamos, tomábamos, jugábamos fútbol, platicábamos nuestras experiencias, tristezas y cosas así. Él tenía 2 hermanos mayores adictos y tomaban y fumaban. Entonces él fue de hecho el que me enseñó cómo, de alguna manera, ¿va? Algunas cosas en cuanto a las drogas y esto y lo otro. Pero él falleció precisamente en una de tantas fiestas que se hacían de a ver quién aguanta más, quién toma más. Este, su estómago, no sé, se le reventó, se le regó por dentro y falleció. Entonces, Mira que son asuntos tan serios, pero a muchas personas que están en esto, les parece incluso divertido. Piensan que no va a haber consecuencias, vaya, que no va a haber repercusión de las cosas que uno hace, pero a veces sucede que ves la seriedad del asunto cuando pasa algo terrible, lamentablemente. sí, de hecho, yo llegué a un punto en el que lo hacía tanto que me dolía esta parte de atrás, que era el pulmón. Cada vez que yo inhalaba, sentía satisfacción y placer, pero a la vez también me dolía mucho. Entonces, una vez llegó el punto en el que uno piensa a veces hasta en la vida. Y a veces los problemas, la tristeza, las situaciones familiares o etcétera, influyen mucho, sobre todo en la adolescencia. Eh, es una etapa muy delicada para los muchachos cuando no tienen orientación o no tienen bases firmes sobre lo que deben de hacer o cómo deben vivir. Y fue ahí cuando ya me di cuenta que sí necesitaba ayuda, porque todos me lo decían, mis amigos me lo decían, mis papás me lo decían. Yo mismo empecé a darme cuenta que no estaba bien y empecé a conocer personas que pues terminaban mal. Llegué a ver gente tirada en la calle, gente que pues moría
como te comentaba uno de ustedes, de mis amigos. Entonces fue que le dije a mi mamá que me metiera a un centro de rehabilitación y sí me llevó. Estuve 3 meses anexado. Yo era el menor, de hecho, de ahí de todos los que estaban, yo tenía 14 años. Y fue una experiencia, aprendí muchas cosas, vi cosas que no debería haber visto, aprendí cosas que quizás no debía haber aprendido a esa edad. Y bueno, al salir de allí sí me ayudó mucho, pero ¿Cómo fue tu proceso en el anexo? uy, son muchas cosas. Fíjate que de las cosas más impresionantes fue ver una persona que estaba muriéndose. Eh, Cuando llega un enfermo, lo aíslan en una sala, en un cuarto, hasta que se le pase el efecto. Entonces uno tiene que cuidarlo. Pero hay algunos que llegan tan mal que al retirarles la bebida o las drogas, entran en una fase de ansiedad horrible en la que se desesperan por querer seguir tomando. Y como tú mencionas, muchos los llevan a la fuerza, no quieren realmente estar allí, quieren escaparse, quieren irse. Este joven comenzó a tener unas convulsiones, un ataque, empezó a retorcerse y lo tuvimos que llevar, o los encargados, porque también me pidieron ayuda. Yo estaba ya llevaba como un mes y se estaba muriendo, literalmente se estaba retorciendo. Y eso de alguna manera dije, si yo sigo en eso de las drogas, voy a terminar así. Y ese fue un caso. ¿Hiciste conciencia por lo que sucedía en tu entorno? El cómo veías que esta adicción no solo te afectaba a ti, sino que afectaba a tus seres queridos, a tu familia, personas que se preocupaban, y el cómo veías que a veces terminaban las personas que estaban en estos mismos vicios. Pues ahora sí que generaste esa conciencia de decir, yo no quiero terminar así, porque hay quienes pues no generan esa conciencia hasta que ya es demasiado tarde. Sí, de hecho, una de las personas estando allí, era tanta su ansiedad que se descuidaron en la vigilancia y esta persona se ahogó en el baño. Sí. Entonces, o sea, Qué duro. y conviví con personas que dormían conmigo, dormimos todos en el suelo. Personas ya de 60, de 70 años, que ya lo habían perdido todo, ya habían perdido su familia, ya habían perdido a su esposa, ya habían perdido a sus seres queridos, la salud, el trabajo, ya no los quieren en ningún lugar, ni en su casa. eh, su única opción era la calle o el centro de rehabilitación. Entonces, cuando uno empieza a ver todo ese ambiente de a dónde te llevan los vicios, es cuando empiezas a meditar de que pues no quieres terminar así. Pero eh, cuando salí del centro de rehabilitación, nuevamente volví a caer. Sí. Y es ahí cuando empiezo ahora sí a clamar a Dios. Porque generalmente los seres humanos, todos los seres humanos eh, que alguna vez cayeron en las drogas, lo hacen por una de 3 razones. ¿Sí? Ya sea por felicidad, o sea, están festejando algo, están celebrando algo, algún logro, ganó el equipo X, algún graduaciones, festejando el nacimiento de algo, lo que sea, están festejando algo y como están festejando, quieren festejarlo con alcohol, con sustancias para sentir más alegría. Número 2, lo hacen por enojo, porque están llenos de ira y siempre buscan en las sustancias o en las drogas cómo calmar esa ira a través de sustancias, ¿no? Y número 3, por situaciones, en este caso, de tristeza, o sea, dolor por alguna decepción amorosa, de familia, desprecio, de alguna situación que pasaron. Pero siempre son esas 3 emociones: alegría, enojo y tristeza. Siempre, siempre, siempre. Y el problema es de que cuando uno pasa por alguna de esas 3 emociones, uno tiende a recurrir a las sustancias porque así crecimos y nos acostumbramos a eso. Y obviamente cuando salí del centro de rehabilitación, volví a caer. Y esta vez con cocaína, marihuana, cristal, alcohol. Y llegar hasta el punto de perder la dignidad, amanecer en la calle. Es ahí cuando empieza uno a buscar a Dios. Sí. Aunque yo era católico, fervientemente yo creía que sí existía Dios. Iba a misa cada 8 días, pero tenía ese problema de adicción. Y fue ahí cuando empecé a pedirle a Dios, le digo, a buscar
a alguien que hiciera por mí ese milagro de que uno pasa por estas emociones, pero de tener el control de poder decir, a pesar de que estoy triste, enojado o alegre, pero no voy a tomar. Después de esta experiencia tan dura que tuviste, ahora sí que con los vicios, ¿cuál fue lo que tú podrías decir, lo que te empezó a acercar más a Dios? Pues estamos en un punto en el que volviste a caer, retomaste las drogas, ahora fue peor que la primera vez. Sí. La segunda fue peor que la primera vez. Y ahora empezaste no solo a darte cuenta que necesitabas ayuda, sino empezaste a clamar a Dios, saber que necesitabas de algo más grande que tú para poder sacarte de esto. ¿Cuáles fueron esos acercamientos que tuviste con tu espiritualidad, que tuviste con Dios para que te diera estas fuerzas de dejar lo que consumías, de dejar lo que sentías que no podías hacerlo tú solo? Ya, yo creo que Dios, brother, escucha nuestra oración y sabe en qué momento, ¿no? Porque estaba yo cruzando, me habían expulsado de la preparatoria y me cambié de preparatoria. Entonces, eh, en esa preparatoria, yo todavía tenía amigos con los que nos juntábamos para hacer todo tipo de cosas. Pero como te digo, llega un punto en el que uno realmente no quiere terminar, pues, ya sea porque siempre las drogas te llevan a uno de 4 destinos. O sea, ya sea todos los vicios, siempre es la cárcel, eh, el hospital, el manicomio o la muerte. Siempre, siempre, siempre. Los vicios siempre terminan allí. Son placeres momentáneos. Hay quienes creen que ese placer va a quitarles la tristeza, como lo decías tú, el dolor, el enojo, alguna situación de conflicto por la que hayan pasado. Se les olvida, lo pasan bien momentáneamente, pero tú que pues has tenido esa experiencia, ¿vale la pena? Mira, la verdad, yo les diría a todos, ¿verdad?, que no lo prueben, ¿sí? Porque es una trampa, es un engaño, ¿sí? Tanto la tristeza, el dolor, la ira o las alegrías, esas emociones siempre van a estar allí. Y las personas que tienen algún vicio, lo hacen porque tienen una herida en su corazón, vamos a decirlo así, tienen un trauma, un problema psicológico que quizás en la infancia, en la adolescencia, los hacen sentirse tristes, porque gran mayoría de los adictos, las encuestas siempre dicen que las personas que recurren a estos vicios son problemas que están pasando por una depresión, una tristeza, algún trauma. Entonces, el recurrir a las sustancias realmente no ayuda en nada al problema, sí. Solamente te hace sentir bien momentáneamente, Y te genera más. pero a ti te genera más adicción, sí, pero el problema no se arregla. Entonces, yo aprendí eso ahora sí que de manera dolorosa, ¿ah? ¿Cómo es que, cómo es que lo dejaste? ¿Cuál es tu experiencia, ese proceso que llevaste para dejar completamente los vicios? Yo creo, brother, que Dios me escuchó. Recuerdo que de hecho, escribí una canción pensando en eso, de una noche fría, de madrugada, que estaba yo en una ciudad que se llamaba San Luis de la Paz. Yo había regresado de un concierto, de noche, estaba lloviendo, trabajaba ahí con mi papá y él se dormía en la camioneta porque amanecíamos ahí para trabajar el siguiente día. Yo llegué del concierto y no quise tocar la puerta para no molestar. Entonces, fue allí que volteé hacia arriba, hacia el cielo, y yo le dije a Dios: "Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero terminar muerto ni enfermo". Le dije: "Señor, yo de veras quiero cambiar, ayúdame". Y ese día me recosté abajo de la camioneta de mi papá y ahí pasé la noche, abajo entre las llantas y, como que me miré a mí mismo allí acostado en el frío, en la lluvia, y comencé a llorar, a pedirle a Dios: "Señor, no quiero terminar así". Y de hecho,
pues, quiénes son los que duermen abajo de los carros, ¿no? Y me puse a pensar, ¿no? ¿Hasta dónde llega uno? Si cuando uno, pues, no tiene control de sí. Y siento que a raíz de que yo, obviamente, le dije al Señor: "Yo quiero cambiar, quiero mejorar, quiero dejar eso". Dios mueve todos los hilos que están a su alcance, mueve todas las situaciones para que tengamos la oportunidad de lograr ese cambio. Fue allí que en la escuela, en la preparatoria, conocí a una persona, una chica, que su mamá era de la iglesia, de nuestra iglesia. Yo un día fui a visitar a esta chica y obviamente ustedes imagínense una persona toda vestida de negro, con los ojos rojos, con cadenas, cabellos parados, aliento a cigarro. Toqué la puerta de la casa de esta hermana para visitar a su hija y salió la hermana y ella me dijo: "¿A quién buscas?". Y yo le dije: Busco a su hija". Entonces, me dice: "Pásale". Y yo dije: Bueno, pues pasé a su casa. Entonces, de entrada, la hermana me dijo, bueno, habló claramente conmigo, me dijo: "Mira, somos cristianos. Nosotros asistimos a una iglesia, leemos la Biblia". Eh, entonces fue allí que yo dije: "Pues yo también leo la Biblia, yo soy católico, yo voy a misa todos los domingos, yo he ido a las peregrinaciones". Y en ese momento la hermana sacó una Biblia verde latinoamericana y me dijo: "Mira, te voy a enseñar algo, te voy a enseñar los 10 mandamientos". Entonces yo dije: "Yo conozco los 10 mandamientos", porque si los conocía en el catecismo, los aprendimos en nuestra primera comunión. Y se los dije de memoria, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, o sea, como viene en el catecismo. Y la hermana me dice: "Te los voy a enseñar cómo están en la Biblia". Sacó una Biblia verde, la Biblia católica latinoamericana. Y fue la primera vez, brother, en mi vida que vi por primera vez los 10 mandamientos. Y no estaban como yo me los aprendí en la iglesia católica. Estaba el primero que decía: "No tendrás dioses ajenos delante de mí". Y el segundo que decía: "No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aman. Eh, pero trato con invariable amor hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos". Nunca lo había leído y eso a mí me impresionó demasiado, porque dije: Este fue uno de tus primeros acercamientos con el cristianismo. "Así es". En este punto, tú todavía luchabas por no volver, Sí. a esa vida, Claro, o de yo vicios. todavía estaba luchando, pero eso me impresionó muchísimo porque nunca los había leído. Y hay mucha gente que no los ha leído, muchísimas. Entonces yo revisé la Biblia, dije: "Ay, no, pues sí es católica". Y la hermana me miraba así como que, obviamente, me vio asombrado. Después leí el tercero que dice: "No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano". Y el cuarto fue el que me sacó más, de la realidad, porque decía: "Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Yahvé, el Señor tu Dios". Y dice: "Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y por lo tanto el Señor bendijo el séptimo día y lo declaró santo". Entonces, yo dije: "¿Cómo que el sábado? ¿De dónde sacaron eso?". O sea, porque yo ya tenía ahí, yo qué, 15, 16 años, y toda la vida yo sabía que el domingo era el día del Señor, era el día especial. Asistía a misa los domingos. Y ahora me salen con que es el sábado y lo estaba leyendo en la Biblia católica. Yo volví a revisar la Biblia y decía: ¿Cómo que el sábado? Y entonces fue que me llamó la atención de querer saber más. Yo, recuerdo que esa noche, de la impresión, yo no sabía si se me había olvidado a qué iba.
pero creo que Dios de alguna manera utilizó a la hermana para que me hablara de eso. Aunque ya después cuando la hermana se dio cuenta que me afectó mucho, empezó a hablarme también de Cristo, empezó a hablarme de la Biblia, de otros temas, que eran vegetarianos, me habló de sus congresos y de muchos otros temas. Y a mí se me hizo muy impresionante. Recuerdo que pero sentí, la verdad, sentí como que la hermana no me quería. Je, pues obvio, vale, entiendo. Ver llegar a un tipo así, tú dejarías entrar a tu casa si tú, pues, digamos, tienes una hija y viene un tipo así, con cara de malvado, de negro. Los padres por lo regular le buscan el mejor partido a sus hijos. Y si tú tenías un historial, pues ahora sí, de ser un vicioso, pues seguramente no iba a quererte para su hija. Pero ahora sí que en este proceso en el que tú tratabas de dejar los vicios, eh, tú buscabas interiormente a Dios. Le decías, Señor, ayúdame porque Ujú. yo no puedo. Entonces, en este proceso fue que, eh, como si Dios interviniera y te dijera, aquí está el mensaje que te quiero dar. Te llamó la atención por medio de la Biblia, cosas que tú no conocías, te empezaron a llamar la atención y fue una de tus primeras impresiones con respecto al evangelio que estabas conociendo. ¿Cómo siguió este proceso en el que empezaste a dejar ahora sí que a lo que estabas acostumbrado a tu vida y empezaste a conocer más con respecto a la palabra de Dios? Sí, fíjate que esa noche yo me fui entre enojado y asombrado. Enojado porque sentí que me estaba corriendo, porque se vio muy obvio. Y asombrado porque me mostró algo de la palabra de Dios. Y yo llegué a mi casa, entonces lo primero que hice llegando a mi casa, me metí a mi cuarto, tenía un altar donde tenía estatuas, tenía imágenes, tenía la Virgen y tenía varios ahí santos. Y ahí tenía una Biblia, que nunca la leía, pero ahí la tenía. Me fui exactamente a Éxodo 20, donde están los mandamientos, para ver si lo que me dijo la hermana era cierto. Y me di cuenta que lo mismo que estaba en la Biblia de ella estaba aquí también, los mismos. Entonces yo fue cuando dije, no puede ser que estemos mal. Los católicos somos millones de personas, no podemos estar equivocados. Y me metí a internet porque yo quería investigar quién eran porque alcancé a ver que tenía entre sus libros un himnario que decía himnario. Entonces me puse a investigar, investigué y porque quería encontrar cosas para defender mi fe católica, para decirles, ustedes están mal, nosotros somos los buenos. Y empecé a buscar cosas de la iglesia y me apareció una serie de videos de un pastor que se llama el pastor, a lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado, y lo empecé a escuchar y él empezó a hablar de cómo Cristo tenía poder para transformar nuestras vidas, cómo Cristo había muerto por nosotros, que Él piensa en nuestro bienestar, se preocupa por nuestras vidas. Cada cosa que yo escuchaba, todo encajaba con mi vida, de cómo pues había uno crecido, los traumas, la de la infancia, la adolescencia. Y entre más buscaba para defender mi fe, encontraba más cosas nuevas y me empecé a llenar. Entonces, sin querer, por decirlo así, que fue como si fuera algo accidental, tú buscabas más conocimiento con un propósito, pero sin darte cuenta estabas estudiando más con respecto a Cristo, con respecto a la Biblia, todas las promesas que Él nos ofrece, cómo es que Él quiere que estés mejor. Todo esto lo empezaste te empezaste a llenar de esto sin querer. Sí, y de hecho, cuando el pastor daba sus temas, porque escuché otros muchos temas de él, y contaba experiencias de cómo gente había cambiado sus vidas, alcohólicos, asesinos, gente malvada. Todos cuando conocieron a Cristo cambiaron sus vidas. Y yo decía, Señor, yo también quiero conocerte, yo también quiero cambiar. Y cuando él oraba por la gente, yo creía que también yo estaba dentro de los que querían mejorar y aceptaban a Cristo. Él decía, acepta a Cristo en tu corazón. Y yo cerraba los ojos y oraba. Entonces empecé a escuchar más sermones y regresé con la hermana, pero ya no regresé en plan de querer pelear. Regresé en plan de, oiga, pues quiero aprender más, quiero saber más.
Y de hecho, yo fui con el sacerdote de mi iglesia para preguntarle, porque yo le dije, mire, me formé para confesarme y le pregunté allí, oiga, la Biblia dice que no debemos tener estatuas ni imágenes. La Biblia dice que el día sábado es el día del Señor. Yo solo quiero preguntarle algo, ¿esto es verdad? Y el sacerdote me dijo que sí. Y le dije entonces, ¿por qué durante muchos años o por qué no nos enseñan la verdad? Y obviamente él ya no me contestó. Me dijo, mira, estoy ocupado, tengo que confesar a más gente, ven otro día. Pero le dije, yo solamente quiero saber si lo que está en la Biblia es la verdad. Y él me dijo que sí, que era la verdad. Sí, comprendiste que la única verdad está en la palabra de Dios, está en su Biblia, no está en el hombre, no está en lo que cualquiera puede decirte. Quien quiera conocer la verdad, efectivamente la puede conocer porque está en su palabra. Entonces fue un acercamiento bastante impresionante, porque tú fuiste con la voluntad de conocer, con la voluntad de cambiar. Muchos no tienen esa voluntad, muchos no quieren cambiar, prefieren quedarse como están y a lo mejor perjudicar sus propias vidas. Pero tú querías algo mejor y tú le pedías a Dios que te lo diera. Sí, Tú viste estas experiencias de personas que habían cambiado y dijiste, quiero eso para mí. sí, de hecho, fíjate que al empezar a estudiar la Biblia, empecé a dar cuenta, o sea, de varios textos que me abrieron mucho el entendimiento. Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me hizo entender por qué Jesús había muerto por nosotros, porque nosotros hemos pecado y merecemos morir. Jamás había leído eso, ni había escuchado eso. Y entendí precisamente que Él, pues, nos amaba, y eso me ayudó mucho, saber que hay alguien que se preocupa por mí, que hay alguien que me aprecia, que me ama, que me estima. Otro texto que me ayudó mucho era el de Isaías 43:4, que dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y me hizo mucho bien saber que hay alguien que me amaba, sí, que a pesar de los defectos y detalles y errores, Él me amaba. Eso Eso la verdad me ayudó muchísimo, sí, y el entender que Él lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Y empecé a leer más, a estudiar, le dije a la hermana: "Quiero estudiar". Y y bueno, recuerdo que en una ocasión, ella tenía que irse a la iglesia porque había fallecido una hermana, y yo me ofrecí a llevarlos. La llevé, y en la iglesia estaban cantando una canción, un himno. En aquel tiempo era el himno 500 que se llamaba Más allá del sol, o Aunque en esta vida, no sé si lo has escuchado. Sí, me gustó muchísimo y comencé a sentir esa atracción de saber más. Este, y la hermana, pues, me enseñaba lo que podía. Y fíjate que después de esto, sí, ella esa después, fíjate que nos invitaron, bueno, yo dije: "Pues, ese se escucha bonito, quiero, pues, oír más". Hicieron unas conferencias los hermanos de esa iglesia, y ahí cantaron otros himnos que me gustaron mucho también. Entonces, yo quería saber más, o sea, empecé a ver que estos hermanos, pues, eran raros, bueno, diferentes, pues, sí. Y comencé, por curiosidad, a acercarme más. ¿Cómo fue que el acercarte a la palabra de Dios, cómo fue que empezó a cambiar tu vida? ¿Cuáles fueron esos cambios que tú empezaste a notar, que cuando te diste cuenta tú te hayas dicho cómo es que estabas pues en ese entonces, ¿no? ¿Cómo estabas en ese entonces y cómo estabas ahora? ¿Cuáles fueron esos cambios que se fueron dando a raíz de que fuiste conociendo más el evangelio? Ya, yo creo que al ir estudiando, porque nos invitaron a la iglesia a una boda donde el coro cantó, y yo ahí me colé. Yo iba manejando, llevando las maletas, y ahí me colé con ellos para dizque cantar. Y en el camino, un hermano, me empezó a compartir más el evangelio. El director de iglesia se llama Martín Ochoa. Él, todo el camino y de vuelta nos fuimos platicando, me fue platicando, y me empezó a dar los estudios bíblicos.
cada semana me daba un estudio bíblico. Aunque yo ya había en internet, ya me había visto muchas series y muchos temas de varios pastores, Esteban Bor, Gambetta, Bullón. Yo ya conocía mucho y él empezó a darme varios temas, el curso bíblico, y al ir estudiando me di cuenta de que, pues, lo que Dios quería para mí era lo mejor. En varios textos hablaban acerca de alcohol y la cerveza, que eso no es lo apropiado. Entonces yo le dije, Señor, si tú no quieres que yo haga eso, pues dame la fuerza para abandonarlo. Y creo, brother, que Dios cumplió ahora sí que su palabra, porque la Biblia dice que Dios, su palabra tiene poder. Y yo creí que Él tenía poder para liberarme y para sanarme, y lo hizo. Recuerdo que de la noche a la mañana dejé, sí. El último cigarro que me fumé fue un sábado antes de irme a la iglesia, sí, porque yo dije, Señor, esa es la última y ya. Y yo creo que tú tienes el poder para transformarme y yo también quiero, así que vamos a echarle ganas. Aunque a decir verdad fue un proceso en el que tú fuiste tomando esa decisión de cambio, porque no fue, fue una ocasión en la que tú te viste y dijiste, yo no quiero ser así, y empezaste a buscar ayuda. Volviste a caer y ahora buscaste ayuda, pero dijiste, ahora quiero la ayuda de Dios. Sentiste que necesitabas esa ayuda y fue un camino en el que estuviste como que acercándote más a ese cambio hasta que llegó el momento en el que tomaste una decisión, pero cuando sentías a Dios de tu lado. Sí, de hecho, me ayudó muchísimo el estudiar la Biblia, orar, porque aprendí a orar en los estudios bíblicos. También me llamó mucho la atención la guitarra. Aprendí a tocar la guitarra porque yo quería cantar lo que estaban cantando en la iglesia. Y algunos himnos que siempre voy a cantar muchísimo porque me encantan. Y su letra, por ejemplo, ¿se ha escuchado El amor de Dios? Una canción muy bonita que me ha ayudado muchísimo, que habla de qué tan grande puede ser tu problema, ¿no? Tu pena, tu dolor, que en Dios, pues, Él puede. Donde habla de que a pesar de tu tristeza, de tu dolor, Dios está contigo. Y bueno, yo quería cantar porque cuando ellos cantaban los hermanos, me gustaba muchísimo. Eso me ayudó mucho también, el aprender a tocar la guitarra. Y de ahí surgió mi inclinación a querer escribir, cantar, componer. Entonces, eh, a medida que iba cada vez más conviviendo con los hermanos, ya no convivía con la gente con la que me rodeaba antes, cada vez iba más a la iglesia, cada vez me relacionaba más en las actividades, me invitaban a algún congreso, me invitaban a alguna reunión y ahí estaba yo, siempre ahí. Y hasta llegó el momento a que me terminaron de dar los estudios, tardaron casi un año en darme los estudios. Cuando yo ya terminé del adoctrinamiento, por así decirlo, de la doctrina, fue que ya me bauticé. Fue un cambio, fue un cambio muy extremo de cómo eras antes a tu bautizo. Porque, o sea, no solo cambiaste costumbres, hábitos, cambiaste amistades, cambiaste tu entorno, un estilo de vida. ¿En qué momento caíste en cuenta que todo lo que eras en ese entonces ya había quedado atrás y te viste ya como una persona renovada? Ya, fíjate que trato de ir armando el hilo de la situación, pero siento que fue todo a medida de que iba estudiando. A medida que iba conociendo cada tema, iba haciendo un cambio, un cambio, un cambio. Y llegó el punto en el que, pues yo ya no era lo que antes. Y obviamente mi mamá por un lado me apoyaba, me decía, pues adelante, o sea, prefiero verte en la iglesia que tomando. Mi papá no, mi papá como era el católico, y no lo culpo, ¿va? Porque pues esa es la herencia que uno recibe como católico. Que alguien se cambie de la iglesia católica a otra iglesia es lo peor que puede hacer, ¿no? Pero a ti te estaba haciendo mucho bien Así es. Entonces, conocer más de la palabra de Dios. cuando yo les dije a mis papás que ya no quería trabajar en sábado porque el sábado es el día del Señor y ese día es para descansar, especialmente mi papá se molestó mucho. Porque pues también
tú sabes, dejé la alimentación, o sea, lo que nosotros consideramos la reforma pro salud. De un día para otro dejé la coca, la carne, dejé el cigarro, dejé el alcohol, dejé de festejar la Navidad, dejé de festejar a los muertos, dejé todo lo que nosotros sabemos. Entonces mi papá dijo, pues ¿este qué? Y cuando yo le dije, quiero guardar el sábado, porque trabajábamos los sábados, y él sí me dijo, si vas a seguir así, mejor vete de la casa. Y yo le dije, está bien, pero le dije nada más, déjame que cumplo los 18 años y me voy. Entonces cumplí los 18 en abril eh, del 2010 del 2008, por ahí así, no recuerdo exactamente. Y me bauticé precisamente pasando unos 2 o 3 meses. Me bauticé. Fue muy duro para ti que a pesar de que el conocer de la palabra de Dios y prácticamente seguirlo en su causa te generó mucho bien, pero en ciertos aspectos, como en el familiar, fue muy doloroso, muy difícil ver esta reacción de tu familia. Sí, lloré muchísimo porque me dolió mucho, pues el hecho, ¿verdad?, de que mi papá, pues a él le dolió mucho porque íbamos a las peregrinaciones juntos, íbamos a misa cada 8 días antes de ir a trabajar los domingos. Y cuando él ve este cambio, eh, pues le molestó. Entonces había pleitos entre mis padres. Mi mamá me defendía, por un lado, mi papá no aprobaba este cambio. Entonces yo decidí mejor retirarme, irme de la casa, porque el ambiente era medio muy pesado. Elegiste a Cristo. Había una canción que a lo mejor la han escuchado, se llama Prefiero a Cristo de Jesús Romero, y yo la escuchaba mucho, porque yo sabía que Jesús es lo mejor. Y yo sé que mi papá, pues, en su celo, lo entiendo porque así creció él también y entiendo su reacción, ¿verdad? Mi papá es muy trabajador, era muy devoto de su iglesia y siempre me ha dado buenos ejemplos, pero en este caso sí fue muy doloroso porque pues yo esperaba el apoyo de él. A veces muchos creen que la palabra de Dios cuando dice que a causa del evangelio muchos perderán padre, madre, familias, pero tú lo viviste en carne propia, tú pasaste por eso. Pues fíjate que sí, yo sí sentí mucho dolor porque, de hecho, cuando me bauticé, yo le pedía mucho a Dios que estuvieran mis padres. Y Dios me concedió ese regalo, que estuve orando mucho tiempo. Asistió mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos los hermanos de la iglesia, algunos amigos de ahí del 51. Y fíjate que cuando ellos estuvieron allí, cuando yo me bauticé, yo sabía que era pues una vida nueva, ¿sí? Había dejado todo atrás y de hecho, una vez bautizándome, yo me fui de mi casa. Como te digo, ya había cumplido los 18 años. Les dije a mis papás, pues yo me voy porque yo quiero servir al Señor, eh, quiero trabajar para Él, quiero compartir lo que Él ha hecho por mí en muchos otros lugares. Y como dice la palabra de Dios, nadie es profeta en su propia tierra. O sea, quiere decir que lamentablemente a veces en el hogar pues no te escuchan, ¿no? Lo único que puedes hablar pues o decir o compartir es lo que ha hecho contigo. Y hay otros lugares donde sí te pueden recibir. Entonces yo decidí irme y trabajar para la iglesia, trabajar como misionero, como voluntario. Y la verdad sí me dolió mucho, ahora sí que irme de la casa, porque pues ya no podía estar en un ambiente así. Después de cierto tiempo, ¿la relación con tu familia mejoró? Fíjate que gracias a Dios, brother, yo sí creo que fue lo mejor haberme ido, porque afuera estuve orando siempre, todos los días, siempre pedí por ellos, siempre, siempre. Y un día mi mamá fue la primera que me dio la noticia, que empezó a recibir a los hermanos, a estudiar.
Y pasaron del 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 6 años. Y mi mamá recibió los estudios, recibió la palabra de Dios y ella se bautizó en el 2014. Sí. Y pasaron otros años más. Imagino que ese momento fue de mucha alegría. Sí, la verdad fue muy bonito ver que mi mamá se haya bautizado. Porque pues uno siempre quiere que los seres queridos conozcan. Y todavía más bonito, brother, fue que después de unos años más, mi papá, que no quería nada con la iglesia, que no quería nada con el evangelio, él empezó a recibir a los hermanos, a estudiar, y de alguna manera Dios obró en su corazón, Dios obró en él, y él empezó a asistir a la iglesia, empezó a recibir los estudios, y él también se bautizó, brother. Sí. Tu papá, en el que en ese entonces te había corrido de la casa por seguir la palabra de Dios. Sí, la verdad fue tan bonito, brother, yo viviré siempre agradecido por el hecho de que me dé la oportunidad hasta el día de hoy. Mis papás están dentro de la iglesia. Lamentablemente mis hermanos no, y ningún otro familiar a los que también pues, les compartimos, ¿no? Les compartí, pero mis papás sí. Y es que tú tomaste esta decisión porque tú habías visto cómo Dios había cambiado tu vida. O sea, ya había hecho cosas en ti que tú no creíste que fuera capaz. El hecho de que hayas tenido un estilo de vida que para ti era imposible de dejar, pero mediante el tiempo Dios te mostró que era posible. Entonces tú habías tenido un cambio pues muy hermoso de conocimiento de la palabra de Dios, todo lo positivo en lo que esto te ayudó. Entonces tú ya tenías este conocimiento, pero también habías pasado estas experiencias que mejoraban tu vida. Sí, de hecho, yo trato de recordar siempre los buenos momentos, porque pues hay muchos momentos tristes y penosos, ¿no? Pero siempre vivo con los recuerdos bonitos de que Dios, en su amor y misericordia, pues me permitió conocer de esta luz y no solamente compartirlo con mis papás, sino también con otras muchas personas, ¿sí? En el transcurso de este tiempo que llevo, pues hay mucha gente a la que pues uno le comparte, le habla. Y de hecho, hace apenas un tiempo me decidí a escribir un libro donde relato pues muchas cosas más, ¿verdad? Y escribo principalmente un espacio de los 5 pasos para dejar las adicciones, para dejar todo vicio. Y como yo le digo a Dios, mira, Señor, pues tú me has dado la oportunidad de salir de esto y yo quiero ayudarle a otras muchas personas más, porque conozco a mucha gente que está atorada en esa situación. Y escribí este libro precisamente pensando en poder compartirlo y dejarlo para las personas que puedan, pues, de alguna manera, eh, que ellos puedan alimentarse y puedan saber que sí se puede, ¿sí? Que si yo pude, ellos también pueden. Y de hecho, como que Dios siento, que me ayudó y me rescató porque de alguna manera quiere que yo ayude también en eso. Y de hecho es la parte que hacemos mucho o que hago mucho es visitar anexos, centros de rehabilitación, compartir experiencias de ese tipo, cantar y sobre todo decirle a esas personas que sí se puede con ayuda de Dios, ¿sí? Y que sí se puede vivir sin sustancias y que uno puede con ayuda de Dios pues vivir mejor. Después de haber pasado por todo esto, ahora tratas de ayudar a las personas que todavía están en esa situación. ¿Cómo es que tratas tú de motivarlas, de animarlas, de ayudarlas? Ya, pues en primera les cuento, ¿verdad? Un poco de la experiencia que viví y sé cómo se sienten ellos también. Están entre quiero dejarlo y entre quiero seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, yo los visito, los escucho, cantamos, oramos y pues les comparto la palabra de Dios, los estudios bíblicos, los textos que más me ayudaron a mí. Lo mismo que te ayudó a ti es lo que compartes. Así es. Sí, y fíjate que eso me ha ayudado mucho a seguir con vida, por así decirlo, espiritualmente, porque
de todos los muchos que te escuchan, muchos te rechazan, pero hay algunos que sí te escuchan y te agradecen y, y, y pues están allí ahora sí como que también echándole ganas y eso te motiva de poder hacer algo de lo mucho que Dios ha hecho por ti o lo que ha hecho por mí específicamente, ¿no? Entonces es mi forma de decirle, Señor, gracias, mira, me ayudaste a mí y pues yo quiero ayudar a otros, sí, de una u otra manera, lo poquito o mucho, ¿verdad?, que uno puede hacer, pues uno siempre vivirá o siempre viviré agradecido con lo que Dios ha hecho por mí. Muy bien. Te voy a hacer la misma pregunta, ya para ir terminando. La misma pregunta que te hice al principio, ahora, con respecto al haber conocido el Evangelio. ¿Valió la pena? Sí, brother, la verdad, mira, yo veo a Dios, yo lo veo así como que a todos nos da la oportunidad, a todos los seres humanos, a todos nos da la oportunidad de aceptar este evangelio, la verdad, y de hacer un cambio en tu vida, ¿sí? Y de que vale la pena, sí, brother, la verdad, no me arrepiento, jamás me arrepentiré de haber conocido, ¿sí? No sé qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido, ¿sí? Quizás la muerte, quizás la cárcel, el hospital, el manicomio, no sé cómo hubiera terminado si yo no hubiera conocido de Dios. Y Pero terminaste no solo salvando tu vida, no solo ahora sí que avanzando en ella, sino que ahora también tratas de inspirar a otros para que puedan dejar ese camino de vicios, ese camino que te puede llevar a cualquiera de estos destinos, para que puedan seguir un destino mejor. sí, sí, la verdad, pues yo les digo verdad a todas las personas que tienen algún familiar, algún ser querido, no desistan, sí, sigan orando, sigan buscando, porque esas personas, muy en el fondo, muchas tienen el deseo de cambiar, sí. Entonces, Dios nos da la oportunidad a todos, de poder conocer esta luz, esta verdad y de seguir adelante. Y qué bendición para los que nunca han probado o los que nunca han tenido esas experiencias. Yo se los digo, pues a los jóvenes, qué bendición que ustedes hayan nacido dentro de la iglesia. La verdad, el haber nacido en la iglesia es una gran bendición porque, híjoles, te quitas un montón de problemas de encima. Sí. Muy bien, te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras delante de ti a tu yo de 15 años, a tu yo de 17, ¿qué le dirías? Ay, ay, ay. Te diría, ánimo, échale ganas, tú puedes, lo que ya pasó está en el pasado, vamos a seguir para adelante, no te desanimes, porque Dios lo ha prometido, sí, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí, y le daría un fuerte abrazo y pues lo motivaría para seguir adelante en el camino de Dios y que nunca se aparte de la mano de Dios. Muy bien, pues perfecto. Este, Mi muy amigo César, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros, compartir tu historia para que puedan muchos escucharlas, puedan reflexionar y puedan ahora sí que interiorizar en sí mismos el no tomar este tipo de atajos, este tipo de desvíos y puedan ahora sí que seguir adelante, que sepan que no están solos, que Dios puede ayudarlos y que verdaderamente puede hacer cambios en la vida de una persona. No, pues gracias a ustedes, brother, por invitarme. Para mí siempre va a ser pues una alegría estar aquí con ustedes, compartir un poco de lo mucho que Dios ha hecho por mí. Y pues gracias por darme la oportunidad de compartirlo y ojalá y pueda pues escucharlo alguna persona que lo necesite, de saber que Dios siempre está dispuesto. Mientras hay vida, hay esperanza. Muy bien, esperamos pronto puedas acompañarnos otra vez. Nos encantaría que pudieras hablar de tu libro, en otro momento, hablar de tu libro para que las personas que lo escuchan sepan qué dice ese libro para las personas que pues no pueden conseguirlo, que sepan cómo llevar ese proceso. Pues muchas gracias, nos da un gusto y esperamos tenerte pronto. Ok, bueno. Buenas noches también a la audiencia. Esperamos que pueda servir de reflexión.